El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose él, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos chicos, queridos hermanos todos, es muy interesante lo que hoy la palabra de Dios nos presenta en este 12º domingo de este tiempo durante el año, ¿no? Este tiempo durante el año que estamos viviendo y que sabemos que es un tiempo muy lindo dentro de la liturgia de la iglesia, en la misa, porque Jesús está llevando adelante, lo vemos en el Evangelio, su vida pública, es decir, Jesús está en actividad, predicando el amor de su Padre, llamando a sus discípulos y demostrando con su persona, con su presencia y sus dones, que Dios está con nosotros. Jesús vino a anunciar eso. Él se hizo como nosotros para anunciarnos que Dios es nuestro papá y nos ama, y vive con nosotros, está con nosotros y quiere que seamos felices. Esa es la gran clave del mensaje de Jesús. Jesús nos quiere a todos felices. Jesús quiere que todos nosotros le creamos a Él que nos ama, y que como nos ama nos perdona y está siempre de nuestro lado. Jesús nos enseñó que su papá Dios no es un juez que nos castiga si nos portamos mal, sino que siempre está al lado nuestro esperando que nosotros volvamos a Él para que nos dé un abrazo de amor que nos llena de alegría y de paz la vida. Ese es el gran mensaje de Jesús. Y hoy la palabra de Dios nos pone o nos presenta una imagen muy interesante, porque hay que saberla interpretar bien, pero ahora vamos a saber interpretar bien. Dice el Evangelio que Jesús terminó de hablar con la gente y le dijo a los discípulos: vamos del otro lado del lago. El lago de Galilea, que es un lago enorme, que muchos le dicen mar de Galilea, pero no es un mar en realidad, pero es un lago enorme, eso sí, y que además es una zona muy ventosa, que en determinadas épocas los vientos soplan encontrados de un lado y del otro y hacen que el agua parecería un mar embravecido, porque se producen olas y demás. Bueno, parece que sucedió eso. Jesús sube a la barca, dice que había otras barcas más también, y comienzan los discípulos que van con él a navegar para cruzar a la otra orilla, que como es tan largo y profundo, tardaban su tiempo. Y en medio del lago, el viento comenzó a soplar y dice que las olas eran terribles, que golpeaban contra la nave, la sacudían y se les metía el agua cada vez más. ¿Pero qué pasó? Claro, los discípulos se llenaron de miedo porque como no podían sacar el agua y la cosa estaba cada vez más complicada, tenían miedo de hundirse. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Dice que se fue a una punta y ahí se tiró a descansar. Fueron a despertarlo. Señor, escúchame, ¿no te importa? Mira lo que está pasando, casi nos hundimos y vos durmiendo como si nada. Y dice que Jesús los mira como diciendo: me cortaron la siesta. Se para y enfrentándose a al viento y a las olas dice: basta, calma, terminas, cállate, le dice al mar.
y todo entra en una calma profunda. Y claro, dice que los discípulos se quedaron anonadados, es decir, así, sorprendidísimos. Se dicen, ¿quién es este? Y hasta el viento y el mar le obedecen. Y Jesús termina diciendo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Digo que es muy interesante porque más allá de lo cinematográfico de la escena, ¿no? De imaginarnos el mar, de imaginarnos la barca, de imaginarnos el viento, de imaginarnos a Jesús durmiendo y todas esas cosas, hay algo más profundo que quien escribió este evangelio, que fue San Marcos, gran amigo de Jesús, nos quiere enseñar. Sí, Jesús tiene poder, claro. Jesús tiene autoridad, porque es el Dios hecho hombre. Y si bien es hombre como nosotros, no pierde esa capacidad que el Padre Dios le dio de tener autoridad sobre todas las cosas. Pero aquí no importa tanto lo que escuchamos, que si bien es interesante, hay que ir más allá. Miren, Jesús lo que nos quiere enseñar, el Espíritu Santo lo que nos quiere decir a través de este evangelio es esto. Miren, nosotros, nuestra vida personal, a veces nuestra familia, a veces la comunidad, el país, el mundo, es como la barca. Nos toca a veces navegar tranquilos en la vida, serenos, tranquilos, nos va bien, más o menos bien. La piloteamos, vamos zafando, vamos andando, ¿no? Pero hay momentos en que la vida se nos pone embravecida como las olas y el mar de este episodio. Y en nuestra barca, que es nuestra vida, empieza a sacudirse. Y a veces creemos, porque la cosa no termina, que nos hundimos. Nos desesperamos, nos angustiamos, perdemos la confianza, porque creemos que todo se termina o que las cosas se van a complicar más. Jesús está en nuestra vida. Y Jesús sigue caminando a nuestro lado, nos sigue acompañando porque Él no nos abandonará jamás. Y es este Jesús a quien nosotros, tal vez como los apóstoles, con ese miedito, con esa preocupación o lo que sea, tenemos que ir a decirle, Señor, ten piedad de mí, porque yo solo no puedo pilotear esto, yo solo no puedo resolver esta realidad, pero sé que vos estás conmigo. Y aunque parezca que estás dormido, yo tengo confianza de que tu presencia es mi calma, mi consuelo. Es decir, Jesús está para que nosotros vayamos a Él siempre y pongámosle la firma que inmediatamente o en algún momento la paz llegará. No hay que desesperar, no hay que desesperar. Es cierto que la preocupación existe, somos humanos. Vivimos en una realidad humana. Estamos en un tiempo difícil, la pandemia, los cuidados, el frío y un montón de otras cosas. Los adultos sabemos muy bien de la situación social, política y económica que oprime a nuestro país y cosas por el estilo. Si a esto le sumamos que, bueno, que la pandemia, los adultos lo vamos a entender mejor que los chicos a esto, pero que la pandemia y el encierro ha traído a la gente, a quien más, quien menos, sacar un montón de cosas que de otra manera hubiéramos tenido escondidas, cosas buenas y no tan buenas, que han hecho que nuestra vida a veces entre en crisis con los demás, choques, incomprensiones, las angustias, los miedos y un montón de otras cosas. Sin embargo, acá está Jesús. Por eso el que nos está diciendo como a nosotros, ¿por qué tienen miedo? Tengan fe, vengan a mí. Hermanos queridos, chicos, es un tiempo siempre, pero este tiempo que es el presente nuestro, tenemos que hablar del presente, que es nuestra realidad, es un tiempo donde más que nunca tenemos que ir a Jesús, con nuestra oración, con nuestra confianza, y a alimentarnos, nutrirnos espiritualmente, porque en la vida espiritual, en la vida interior es donde se manifiesta la gracia de Dios, en el corazón, porque si nos dejamos llevar por otras cosas, por tantas habladurías y tantas cosas que se dicen en el mundo, en las noticias y demás, eso es lo que nos desequilibra, porque van y vienen las palabras, y solo una palabra es la que nos sostiene, ¿no? La que nos ayuda a estar confiados, porque es palabra de vida y es la palabra de Dios. Lo que escuchamos, lo que dijo Jesús. No tengan miedo, confíen, confiemos. Entonces yo los invito, queridos míos, hermanos,
a que realmente renovemos nuestra confianza, a que le creamos a Dios. Y en esta misa, en que tenemos la ocasión de estar juntos, muchos aquí presentes, otros en casa, que nos están acompañando, como siempre, bueno, que unamos nuestros corazones y en esta misa nos entreguemos al Señor, a Dios Padre con Jesús, entregándole todo lo que puede ser nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras dificultades, esas cosas que solos no podemos resolver, esas cosas que nos superan, esas angustias que siempre están ahí y cosas por el estilo. Es un buen momento para ir a Jesús. Él mismo lo dice, vengan a mí. Él mismo nos lo dice, no tengan miedo, tengan fe. Yo estoy con ustedes. Por eso, este es un tiempo, es el tiempo de la fe. Y la fe no es, miren, despreocuparse así porque sí o no involucrarse en nada. Al contrario, la fe es poner nuestro corazón en las manos de Dios en primer lugar y después sí obrar en consecuencia con la gracia que Dios nos da, sabiendo que no estamos solos y que contamos con su amor. Un amor infinito, un amor misericordioso, un amor que nos ayuda, que nos hace comprender que realmente Dios nos ama como somos y que nadie de nosotros tiene derecho ni a juzgar ni a condenar a nadie. Solo Dios sabe lo que pasa por el corazón de cada uno. Y nosotros tenemos que ser así como Jesús nos lo enseñó, misericordiosos como el Padre, amando, perdonando, sabiendo que Dios me ama como soy y que Jesús me trajo dando su vida por mí, bendición, vida en abundancia. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que madurar, que es lo más lindo que hay, que es la clave de la vida. Hermanos queridos, confiemos en el Señor, porque el Señor apareció y está con nosotros. Como dice el Evangelio, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Imagínense. Como esto lo decían los judíos de la época de Jesús. Dios ha visitado a su pueblo y nosotros podemos decir mucho más todavía. Que Dios está en mi corazón, que Dios está en tu corazón, que nos hizo familia, que nos dio vida. Es mucho más que una visita. Es un Dios que vino para quedarse. Y eso es lo que estamos nosotros celebrando en cada misa. Eso es lo que están ustedes, chicos, aprendiendo en catequesis con sus catequistas. Eso es lo que todos sentimos en el corazón como un don de Dios, la fe, y por lo cual estamos acá reunidos orando, pidiendo oración, pidiendo intenciones y orando también por muchos que nos piden que recemos por ellos. Porque la vida espiritual es la que nos salva, la vida en Dios es la que nos contiene, nos sostiene. Nada del mundo nos va a dar la seguridad que solo Dios nos puede dar. Nada ni nadie, solo Dios. Por eso no bajemos los brazos, seamos cristianos que confiamos, que ponemos en el Señor nuestra esperanza. No dejen de rezar nunca, chicos, todos los días. Un ratito de silencio y encuentro con Jesús, que no es aburrido, al contrario, es productivo. Encontrarnos con Dios, estar en silencio, abrirle el corazón, pedirle, también agradecerle. En fin, estar con Él en un espacio de fe. Cuando digo de fe, digo que va más allá de lo que los sentidos puedan percibir. Nosotros acá, sí, el templo nos habla de Dios, pero no vemos nada extraordinario, porque lo extraordinario está en nuestro corazón. Pero sabemos que estamos reunidos en el nombre de Jesús, y Jesús que dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, acá está el Señor. Acá y en cada corazón. Entonces todo esto es fe. La fe nos permite entender esto, nos permite creer en esto, aceptar esta verdad como una verdad de amor, que la tenemos que cultivar en lo profundo del corazón, encontrándonos con Jesús y celebrando, como lo estamos haciendo, justamente, la misa, que no es más ni nada menos el momento en el cual celebramos y agradecemos con alegría que el Señor dio la vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Bueno, con esta confianza, dimos gracias al Señor y vamos a la Virgen, a nuestra mamá, para decirle que sea ella quien nos siga acompañando y enseñando también. Enseñanos, mamá, lo que todavía nosotros no terminamos de aprender o de entender, que Dios nos ama, que somos hermanos y que Jesús nos pide que seamos como Él, misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso con todos. Que así sea. Así sea.